Señales, escalón e impulso unitario. Gráficas con Python. Unidad 1, señales. Una de las señales importantes para el desarrollo del curso es la señal escalón, que se define como una función de 1 para tiempos mayor o igual que una constante, en este caso 0, y 0 para cualquier valor de t menores que punto de cambio. La forma gráfica de la función permite identificar por qué se la denomina escalón. La ventaja de usar una señal escalón es que al multiplicarla por cualquier señal se convertirá esta en una señal causal, es decir, tiene valores diferentes de 0 a partir del punto donde se realiza el cambio de 0 a 1. La gráfica de esta señal inicia igual que las otras gráficas. Se requiere la librería de NumPy para cálculos numéricos y Matplotlib para la parte gráfica. En el bloque de ingreso es necesario definir la función escalón, normalmente descrita con el símbolo mu o la letra U, y se define con respecto a la variable independiente t como numpy. Una función por partes piecewise en la que la variable t tiene un condicional de t mayor o igual que 0, en la que si el condicional es verdadero tomará el valor de 1 para la parte derecha de esta gráfica y 0 en cualquier otro caso. Para observar la gráfica utilizaremos el intervalo a, b entre, por ejemplo, menos 10 y 10. Y esta vez tomaremos en cuenta el tamaño de paso delta t con un valor relativamente pequeño de 0.1. El procedimiento corresponde a crear el vector t sub i usando la librería NumPy y obteniendo un rango entre a y b avanzando en pasos delta t. La función u teniendo como punto de cambio 0 en cada elemento del vector i, será igual a la función definida como escalón evaluada en cada elemento del vector t sub i. La gráfica de salida de línea se realiza entre los vectores t sub i y la señal evaluada en 0 para todos los elementos de i. Se puede mostrar en pantalla el resultado, primero guardando el archivo y ejecutando el algoritmo, con lo que obtenemos una señal que vale 0 para cualquier valor de t menor que 0 y toma el valor de 1 para cualquier valor de t mayor o igual que 0. Para mejorar la gráfica sabemos que podemos añadir una etiqueta para el eje de las X y una etiqueta para el eje de las Y, donde también ponemos una cuadrícula para revisar los valores a usar. Volvemos a ejecutar el algoritmo y revisamos el resultado. En el curso, cuando utilicemos el concepto de una señal causal, nos referiremos a que antes de iniciar el experimento en el tiempo t sub 0, existirán valores 0 de la señal antes de este tiempo, observando la situación de la señal de salida del sistema a partir del tiempo t mayores o iguales que 0. Por lo que una señal cualquiera que se requiera convertir a causal se lo realizará mediante la multiplicación del escalón unitario. Solo como ejemplo, podríamos definir la señal x como una función lambda que dependerá de t de una función que tiene valores en el lado negativo de las x, como es e a la menos t. En este caso se considera alfa igual a 1 multiplicado por el escalón evaluado en t. Para ver esta función en la gráfica utilizaremos el vector xy, que es la evaluación de la función x para cada elemento del vector de tiempo, y crearemos otra gráfica entre el vector de tiempo y la señal xy, donde procederemos a mostrar el resultado. En esta situación, es importante reconocer que vamos a tener como resultado dos gráficas y hay que diferenciarlas, sin tener que ejecutar dos veces la instrucción mostrar en pantalla .show. Para diferenciarla, se puede usar la instrucción plt.figura. La primera tiene el valor 1 y la segunda se identifica con el número 2.
Así será necesario solo utilizar una instrucción de mostrar en pantalla. Para resaltar la diferencia, vamos a indicar aquí que esto es una señal A causal con UDT y el resultado a obtener será el siguiente. La gráfica 1 es escalón y la gráfica 2 es el exponencial decreciente que tiene valores solamente para t mayores e iguales que 0. Para mejorar la observación se añaden las instrucciones de etiquetas y cuadrículas para la segunda gráfica, con lo que se obtiene el resultado buscado. Se dijo que esta función era muy usada en el curso porque permite generar otro tipo de señales. Por ejemplo, una señal rectangular que se puede definir como una función lambda que depende del tiempo y se obtiene mediante la función escalón restada de una función escalón desplazada en el tiempo. Para el ejemplo mostrado en la página, la primera función se encuentra desplazada en 2 unidades, por lo que la función se puede realizar utilizando escalón de t-2 menos, la segunda función es t-4. Para realizar la gráfica necesitaremos evaluar la función rectangular de y como la función rectangular evaluada en cada punto t de y. La parte gráfica es muy semejante al ejemplo anterior, con la diferencia que esta vez será figura 3 utilizando la señal rectangular de y corrigiendo también la etiqueta. Para ejecutar el algoritmo será necesario una instrucción .show por la que la instrucción del ejemplo anterior se la ignora convirtiéndola a comentario. Al ejecutar el algoritmo obtendremos 3 gráficas. La primera, la escalón, la segunda, exponencial decreciente multiplicado por el escalón y convirtiéndola así a señal causal, y la tercera, la rectangular que cambia en t igual a 2 a 1 y vuelve a cambiar en t igual a 4 nuevamente a 0, dado que es la diferencia entre dos escalones unitarios. El escalón unitario también se lo define como una función lambda que depende de t y se puede utilizar otro nombre conocido como Heaviside, que depende de la variable t y la altura del escalón que se pretende usar. En este caso podríamos usar 1. Para ignorar la instrucción anterior, la convertimos a comentario y podremos observar que la definición crea exactamente las 3 señales anteriores. Durante el curso nos referiremos muchas veces a la función escalón como la función Heaviside. Para el caso de la función impulso unitario, definida por Paul Dirac o conocida también como la función delta Dirac, se define como 0 para cualquier valor diferente de t definido en 0 y 1 para cuando el valor de t es igual a 0. En la definición se usa como que el área desde menos infinito hasta infinito de esta función tendrá un valor unitario, siendo el valor de delta t tan pequeño que esta función tendería a infinito. Sin embargo, para la representación en los ejercicios, se considera que la altura del impulso es de valor unitario. Para obtener la gráfica se reutiliza el algoritmo anterior, en el que se definía la función escalón, se trabaja sobre un intervalo de observación, seguimos entre menos 10 y 10, y un delta t como tamaño de paso igual a 0.1. La función impulso unitario se definiría como una función simplificada lambda que depende de la variable t y, por la definición que estamos dando, también depende del valor delta t, puesto que podría ser un rectángulo con delta t tendiente a 0. Para el procedimiento se utilizará igualmente un vector t de i entre a y b avanzando en pasos delta t y se establece los valores del impulso para cada elemento i como la llamada a la función impulso para los valores de cada tiempo t de i usando el ancho del pulso delta t. La gráfica la podemos realizar como una gráfica de línea
entre el vector t de i y el impulso de i, mostrando el resultado. Se guarda el archivo como señal impulso y se ejecuta el algoritmo para ver el resultado, que es una señal en la que se muestra que la gráfica tiene valores de 0, excepto en el punto de referencia t igual a 0, con un ancho de pulso delta t. Para el sentido práctico de algunos ejercicios, también se puede definir esta función como que impulso es una función lambda que depende del tiempo y que vale solamente 1 cuando la condición de t igual a 0 es verdadera. Y en este caso no es necesario definir el valor de delta t, por lo que para la evaluación del impulso ya no se requiere el parámetro delta t. Al ejecutar el algoritmo podemos notar que no existen valores a presentar. En esta forma de la ecuación hay que ser mucho más cuidadoso, dado de que al generar el vector t de i, se debería tener que uno de sus valores sea igual a 0. Y si observamos el vector t de i, vamos a tener que en la transición de la parte negativa hacia la positiva, el valor 0 no se muestra, puesto que el valor de 0 no es exacto, sino un número bastante pequeño, de 1 por 10 a la menos 14. Del curso de métodos numéricos, deberíamos considerar el valor de tolerancia cuando se realizan cálculos numéricos. Y definíamos la variable tolera, una cantidad suficientemente pequeña, por ejemplo, de 1 por 10 a la menos 10, denominada casi 0. Utilizando este valor de tolerancia para determinar cuán lejos se encuentra del valor de 0 y comparar, sin importar el signo, con respecto al valor de tolera. Si la diferencia entre t y 0 es suficientemente pequeña como para considerarla 0, esta condición será verdadera y la función valdrá 1, obteniendo el resultado esperado. Esta forma del impulso podría ser mejorada indicando que en la función se necesita el valor de t sub 0, que podría ser este, que representaría el valor en el cual se aplica el impulso, y el valor de tolerancia, que corresponde a la condición sobre la que se evalúa la cercanía entre el valor de t y t sub 0. Para evaluar la función, se tendría que dar los valores de t sub i, el valor de t sub 0, en este caso igual a 0, y el valor de tolerancia, que ya está definido como 1 por 10 a la menos 10, obteniendo el mismo resultado. De esta manera se dispone de al menos dos formas de definir el valor de impulso, tomando en cuenta el ancho del impulso. Y dado que es una función discreta, al tener un solo valor de t sobre el que se referencia la función, podríamos, en lugar de utilizar la gráfica de plot, la de stem, con lo que la gráfica obtenida es más semejante a la que se utiliza en los textos. Habiendo revisado las señales escalón e impulso unitario, estas señales servirán para la sección siguiente en la que se analizan señales compuestas. Cualquier inquietud sobre el tema la pueden escribir en la sección de comentarios o en el foro del curso.